Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Escorpio, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. El otro punto, Escorpio, el día sábado a las 10 de la noche, hora de España, voy a colgar lo que es una predicción, ¿vale? No te lo pierdas, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Escorpio, una de las imágenes que yo he logrado ver con el cuenco de cuarzo, cariño, es como que tú estás sembrando algo y viene lo que es una persona y simplemente lo que hace es destrozar, cariño, lo que con tanto esfuerzo te ha costado sembrar. Es como que tú me dijeras, Richard, ¿por qué me tiene tanta manía? ¿Por qué siempre siento que esta persona, pues, yo no le caigo bien, que me odia? ¿Por qué siempre está buscando los 5 pies al gato? Si yo no le he hecho nada, ¿por qué siempre me está juzgando? ¿Por qué siempre está criticando? ¿O por qué siempre está provocando una discusión? Esto puede ser una persona muy cercana, a lo mejor yo que sé, tu suegra, tu suegro, tu ex, un familiar o tus vecinos también, ¿por qué no? Porque es como que me das a entender, Escorpio, de que tú lo único que quieres es paz, lo único que tú quieres es armonía, ya no quieres complicarte la vida, pero es como que ellos siempre están como tratando de hacer que tú pierdas el control. Siempre están como viendo el mínimo defecto en ti. Entonces, es una persona también que está muy cerca de ustedes, mi querido Escorpio. El otro mensaje, Escorpio, que he visto también, es como que hay un grupo de ustedes que está lo que es en una posición bien, una posición económica estable. Hay una persona con la cual de repente no hay un contacto tan fluido, pero se acerca de una manera amable, se acerca de una manera positiva, pero detrás de esa persona, cariño, la sombra que tiene es como si tuviera cuernos. ¿Me entiendes, no? Es como que estuviera lidiando con una persona que se acerca solamente por interés o porque le conviene tener contacto contigo, pero sin embargo sus intenciones no son buenas. No son buenas. Entonces, mi querido Escorpio, yo te recomiendo, Escorpio, que con ese tipo de personas, si a lo mejor de repente tú tienes que prestar algún tipo de dinero o esta persona se acerca cuando tiene un problema, tienes que cortar con ese lazo, cariño. Tienes que cortar. Alguien se acerca a tu vida solo por interés, Escorpio. Solo por interés. Tienes que tener cuidado, ¿vale? Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio.
tenemos lo que es la carta de la fuerza. Curiosamente, esta carta me salió también en Leo, si no me equivoco, ¿vale? Sí, también me salió en Leo. Está saliendo mucho esta carta en estas lecturas bonus. Yo creo que esta carta es como que te dicen, tienen que buscar su claridad. O tu ascendente es Leo. Si tu ascendente es Leo, te recomiendo que mires la lectura de Leo. O posiblemente hay un mensaje para ti en el signo de Leo, aunque no sea tu signo. Pero sobre todo te dice la carta de la fuerza. Es una semana, es un mes en la cual tú vas a ver las cosas claras, porque nos hablan de claridad. Es una semana en la cual tienes que empezar desde cero, algo nuevo. Es una semana en la cual tienes que superar obstáculos. Tienes que cortar con lazos que simplemente no te aportan nada a lo que es en tu vida. Entonces, mi querido Escorpio, tienes que empezar desde cero. Creo que para muchos de vosotros, esa venda que llevas lo que es en tus ojos se cae y vas a ver realmente la careta de algunos, realmente cómo son. Porque algunos siento, cariño, que te muestran una cara de buena persona, pero recuerda que su sombra había cuernos, cariño. Entonces, alguien te oculta algo o alguien simplemente no es como a lo mejor de repente aparenta, Escorpio. Siento un Sagitario, no sé por qué. Me sale lo que es un Virgo, me sale Capricornio, cierras con un Géminis. Solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Iniciales, cariño. Vamos a ver. Iniciales, Escorpio. Siento un Sagitario muy fuerte, es que lo estoy sintiendo. W o M, la letra N, la letra K y la letra F. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué te dice el oráculo, ¿vale, cariño? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Dice, tic-tac, el número 30 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Interpretación de los números, interpretación de los números en los ángeles, interpretación del número tal, lo que es en la Biblia. En este caso, el 30. ¿Qué significa el 30 en la Biblia? ¿Qué significa el 30 en los ángeles? ¿Qué significa el 30 en la numerología? Como ejemplo. Si te das cuenta, cariño, aquí hay unas manos que prácticamente te muestran lo que es un reloj, y ese reloj, cariño, tiene como un globo. Entonces, me dicen, mi querido Escorpio, algo está por venir en tu vida, algo que simplemente el tiempo va a poner todo lo que es en su lugar, algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo también, cariño, ¿vale? Entonces, yo como ejemplo te puedo decir, si tú de repente has estado esperando contacto, comunicación de una persona para arreglar un asunto, para saber de él o de ella, esta persona se pone en contacto muy pronto. Si tú de repente estás esperando que te llamen de una empresa, de un negocio, te van a llamar, cariño. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia, dice. El tiempo ahora va a estar en tu favor, mi querido Escorpio. El tiempo va a poner a todos en su lugar. Algo viene, Escorpio. Algo viene. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. O a lo mejor de repente me dice qué es lo que viene. Vamos a ver, mi querido Escorpio, mi querido Escorpio, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo o mensaje del tarot Z. La carta del 7 de espadas, cariño. La carta del 7 de espadas en otros mazos representa un personaje que está tomando 6 espadas y hay una mujer con una espada detrás, cariño, que prácticamente lo echa de su vida. Entonces, ¿qué me dice mi querido Escorpio? Hay una persona que aparece en tu vida y esta persona, cariño, sus intenciones no son buenas. O simplemente tú, mi querido Escorpio, vas a poder descifrar quién está contigo de una forma positiva o de una forma negativa. Vas a empezar, cariño, a descubrir verdades ocultas. Vas a darte cuenta si una persona es real o no es real. Te vas a enterar de algo también del pasado, que posiblemente puede ser, cariño, que te va a causar daño.
Pero sin embargo, cariño, yo te recuerdo, Escorpio, el pasado pisado. Si esto de repente, ejemplo, vamos a suponer que tú estabas en pareja hace mucho tiempo, te separaste de esta persona, cariño, y tú de repente nunca habías escuchado de una infidelidad, pero sin embargo te vas a enterar posiblemente que esa persona no era como representaba, siempre estaba ocultando algo, porque esta carta nos habla, cariño, de decepciones. Vas a tener una decepción, pero esto no se acaba, cariño. Recuerda que el tiempo pone todo en su lugar. Posiblemente esto que tú vas a vivir es ¿para qué? Para que ya cierres un ciclo, Escorpio. Para que te des cuenta que no vale la pena seguir pensando en él o en ella. Que no vale la pena de repente darle lo que es una oportunidad. O si tú estás en pareja con alguien, cariño, te vas a dar cuenta que esa persona no es como lo pinta. No es una persona leal, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Una decepción te vas a llevar. Una decepción. Vamos a continuar. ¿Qué me dice el tarot Z? Luego te voy a sacar un mensaje del arcángel Gabriel como consejo para que te des cuenta que no todo es malo, Escorpio. Vamos a ver. El tarot de la New. El tarot de la New, mi querido Escorpio. El tarot de la New. Vamos a ver qué me dice. Tenemos lo que es la carta del 8 de Pentáculos y tenemos lo que es la carta del 3 de Bastos. Algo sale a la luz, mi querido Escorpio, algo te vas a enterar. Me lo ha confirmado con estas dos cartas. Aquí hay un personaje, Escorpio, que está leyendo como un libro inmenso. Y aquí hay un personaje que es una bruja. Tiene lo que es una calavera en su mano y tiene lo que es un basto, una serpiente. Entonces, mi querido Escorpio, algo sale a la luz. Algo te enteras, cariño, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. ¿Esto dónde está relacionado? ¿En el dinero, en el amor o las amistades? Esta carta, sale lo que es la carta del paje de espadas y tenemos lo que es la carta de la reina de copas. Una persona, Escorpio, que te pidió una oportunidad o una persona, cariño, que regresó a tu vida, como amigos, como amigas, como amantes, etcétera, etcétera. Esa persona, cariño, no te contó todo, toda la verdad. No, esa persona simplemente te ha dicho algún comentario que lo convenía. Cariño, quizás para que las cosas se tranquilicen, o de repente sabía que si te contaba la verdad, pues tú simplemente, cariño, no hubieras aceptado otra vez contacto o comunicación con él o con ella. Es esto, te estaba ocultando algo, una persona que regresó a tu vida. ¿Por qué? Si te das cuenta, este personaje sale, cariño, de un campo santo. Quiere decir que esta persona, mi querido Escorpio, ya estaba enterrado, ya era el pasado ya. Pero sin embargo, aquí con la carta de la reina de copas, este personaje ha vuelto lo que es en tu vida. Y este personaje es la persona que te estaba ocultando algo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dicen. Dice, presencia, yo soy. Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprenda su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia, yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como él o como tal, mi querido Escorpio. Vale. ¿Te ha pasado alguna vez, Escorpio, en la cual de repente tienes una decepción, en la cual de repente no te funciona un proyecto, o quizá de repente te enfermas también? Y muchas veces te preguntas y dices, ¿qué es lo que yo he hecho para estar pasando por esta situación? ¿Por qué el mundo o por qué Dios no me da alegrías? ¿Por qué siempre tengo que estar tropezando con la misma piedra? ¿O cuándo se acaba esta mala suerte, mi querido Escorpio? Esto, Escorpio, nos pasa a todos, inclusive me pasa a mí también. En su momento, cuando quizás no fui correspondido por una persona, quizás cuando no valoraban lo que es mi trabajo, mi esfuerzo, mi querido Escorpio, o quizás de repente porque una persona me ignoraba, o porque a lo mejor yo esperaba más de una persona.
Entonces, no es necesario que todo sea pareja. Yo a veces me he decepcionado también de mis amigos, inclusive de la familia. Pero mi querido Escorpio, no lo tomes como algo negativo. Yo sé que a lo mejor cuesta, porque quizás me dice Richard, para ti es muy fácil hablar de esto. Es cierto que ahora tengo lo que es una vida más estable, una vida más tranquila, pero también he tenido lo que es mi historia, mi querido Escorpio. Me he llevado decepciones, he llorado, he sufrido. Me he decepcionado del amor, me he decepcionado de la familia, me he decepcionado de los amigos. Pero mi querido Escorpio, si uno continúa siempre posiblemente con esa energía de decepción, de negatividad, Escorpio, no avanzas. No avanzas. Tu mundo se estanca. Tu mundo se estanca. No conoces el amor, no conoces el triunfo. Tu salud se deteriora, Escorpio. Entonces, no lo tomemos como algo negativo. Tómalo como una experiencia de vida. Cada persona que llega a tu mundo, Escorpio, son maestros de vida. Sean buenos, sean malos, tenían que aparecer en tu mundo para que aprendas, para que evoluciones, para que crezcas y para que hagas cambios también en tu vida. A veces de repente la forma como ha llegado no nos gusta, pero es que estamos en esta tierra para aprender, para evolucionar. Esta tierra no es perfecta, Escorpio. Entonces, tú lo que tienes que hacer, cariño, ya lo has vivido, has experimentado, cerrar ese ciclo y avanzar, ya no estar mirando atrás, ya no estar recordando ese momento. Mirar a futuro, vivir tu presente, Escorpio. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando tú cambias el chip, cuando tú empieces a ver la vida con otras luces, porque recuerda que la felicidad es una decisión, todo tu mundo cambia. Y te lo digo como experiencia. No es necesario estar con la persona que tú de repente amabas tanto. La soledad también es buena. O simplemente, cariño, a lo mejor no tienes una oportunidad de empezar lo que es una relación nueva porque te aferras al pasado. No das una oportunidad de que llegue una persona nueva porque estás aferrado o aferrada en el pasado. Si tú te dieras una oportunidad, te darías cuenta, cariño, que hay otras personas que te pueden dar más amor. Hay otras personas que puedes tener química con él o con ella y que te va a ayudar lo que es a crecer. Pero es importante superar obstáculos, es importante hacerse más fuerte, es importante crecer. Eso es importante, Escorpio. Yo, Escorpio, te lo cuento como anécdota porque quizá muchos de vosotros están pasando por esto. Cuando yo, hace 10 años creo atrás, sí, hace 11 años atrás, yo estaba lo que es en pareja, estaba muy bien, todo perfecto. Y entonces, como estaba lo que es en mi zona de confort, no me preocupaba por ahorrar, vivía lo que es el día a día, sinceramente, ¿vale? Trabajaba, pero no me preocupaba por ahorrar porque todo, yo creía que mi mundo estaba ya hecho, estaba en mi zona de confort. Cuando terminé con esa persona, aquí en España, me vi lo que es en la calle, con 300 euros en la cuenta. Y con 300 euros aquí en España no se vive. Sinceramente no se vive. Me acuerdo que me subí en un taxi perdido, no sabía qué hacer. Y al final, de tanto dar vueltas, decía se me va a acabar el dinero en el taxi. Llamé a una amiga y le dije por favor que me reciba en su casa al menos un mes y le iba a pagar lo que es la habitación. Y así fue. Así fue. Luego me abrí mi camino, busqué mi camino. Es cierto que me costó, porque no tenía dinero, no tenía ahorros, no sabía qué hacer, y encima con la depresión. Solamente me lo pasaba bebiendo, bebiendo, bebiendo. Gran error, ¿vale? Gran error. Me robaron, cariño. E inclusive luego de ahí me botaron de ese piso también, me vi lo que es en la calle otra vez. Entonces yo dije, tengo que rescatarme. Allí es cuando sale lo que es la ley de la supervivencia. El ser humano, cariño, busca sobrevivir, busca salir adelante. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer para que mi economía mejore? Porque para mí era muy importante la economía, Escorpio. Dije,
Soy una persona que tiene títulos, pero lamentablemente esos títulos solo me sirven lo que es en Perú, no están homologados. Entonces, ¿qué hice? Empecé por homologar mis títulos. Te lo digo, empecé, me costó, ¿vale? Esto no se hace de la noche a la mañana. Luego de ahí probé, pero me di cuenta que me pagaban lo mismo que yo ganaba como dependiente, porque trabajaba en una tienda, cara al público. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué es lo que más ingresos hay aquí en España? Dije, el turismo. Estudiar para turismo, tengo que aprender lenguas, idiomas, etcétera, etcétera, y quizá no funciona. Dije, la cocina. Me puse a estudiar lo que es cocina. 2 años de cocina. Automáticamente busqué. Y ese punto me llevó para renunciar yo de dependiente, y mira que era estable. Entonces encontré un buen restaurante. Un buen restaurante donde va gente muy, muy famosa del mundo entero. Ganaba bien, todo, perfecto. Pero llegó lo que es el COVID. Entonces, cuando llegó el COVID, no había trabajo para hostelería y solamente entre ellos, sinceramente, se acomodaban las horas que podíamos trabajar, porque había muchas restricciones. Pero se me prendió la idea de abrir lo que es un canal de YouTube. Y abrí lo que es el canal de YouTube pensando que no iba a funcionar, y al final funcionó. Al final funcionó. Entonces, cariño, ahora tengo lo que es una estabilidad, una tranquilidad. Pero tuve que pasar por mucho tormento. Tuve que pasar de repente por robos. Tuve que pasar de verme lo que es en la calle, sin dinero. Entonces, Escorpio, el mundo es evolución. Si tú en estos momentos estás en esa situación, no siempre va a ser así, pero tú tienes que darte esa oportunidad. Tú decides ser feliz, tú decides quedarte en tu ruina. Tú tienes que tomar esa decisión, Escorpio. Y eso también te sirve en tu trabajo, en tu proyecto. Si tú no das el primer paso, a veces pasan circunstancias en nuestras vidas que nos empujan para poder descubrir nuestro don, para poder crecer. Pasan circunstancias. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos miedo, tenemos temores. Nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Y tiene que pasar algo para poder reaccionar. Tiene que pasar algo para poder descubrir lo que realmente somos, lo que valemos, Escorpio. Entonces, si tú en este momento estás pasando por esto, posiblemente, cariño, te están recordando de que hay algo mejor para ti, pero que te tienen que preparar. Eso es lo que está pasando. Y por eso que te dice la presencia del yo soy. Tú tienes que decir, Escorpio, yo soy perfecto, yo soy maravilloso, yo soy especial. Seguro que va a llegar una persona especial para mí. Seguro que voy a encontrar un trabajo perfecto para mí. Seguro que voy a sanar si estás enfermo o enferma. Pero si tú solamente estás de repente con rencores, renegando, maldiciendo, o simplemente no quieres olvidar a una persona, no hay espacio para que entre lo nuevo. Tu mundo es un caos. Estás envuelto en la energía de la nada. Entonces, toma que toda situación que pase en tu vida, sea mala, sea buena, es una oportunidad para que te descubras a ti mismo. Cariño, hombres hay por montones, mujeres hay por montones, cariño, y trabajo también. Y la salud, recuerda que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros también podemos sanar. Pero esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. No te desesperes, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros con esta carta te has sentido traicionado, traicionada, te has sentido engañado. Y a lo mejor vives con ese rencor. O te cuesta superar, aunque no tengas rencor, te cuesta superar. Va a llegar tu triunfo. Un día vas a desplegar tus alas y cuando mires para atrás vas a decir, tenía que pasar esto, tenía que vivir todo aquello para estar en el lugar donde tú vas a estar, de felicidad, de tranquilidad, de estabilidad. Por eso que te cuento mi experiencia. Porque si no, Richard, no me cuentes tu vida porque no me interesa. ¿Cómo te voy a hacer entender que la vida siempre estamos en un proceso de cambio? Y aquí te está diciendo el tiempo. El tiempo va a poner a todos en su lugar, mi querido Escorpio. El tiempo, paciencia.
pero siempre con esa actitud. Y tú tienes que ayudar. Si tú te quedas en tu zona de confort, lamentando, llorando, sufriendo, descuidando tu persona, no vas a llegar a nada. Yo te soy sincero, cariño. Como dicen aquí en España, milagros a Lourdes. Dios también quiere que nosotros nos ayudemos. Aquí ya no tiene culpa Dios, no tiene culpa el universo, no tiene culpa tu mamá, tu papá, no tiene culpa tu ex. Porque al fin y al cabo, tú decidiste estar con esa persona. Nadie te obligó. Entonces, Escorpio, tómalo como una evolución, como un aprendizaje. Yo quiero que tú llegues lejos. Tú eres una persona dentro de los 3 signos, Escorpio, Cáncer y Piscis, que tienes un don. Pero como estás centrada en tu problema o centrado en tu problema, no estás viendo la luz, no estás viendo el mensaje. Te están gritando, Escorpio, tienes un don, tienes un poder. Aprovéchalo para ti, cariño, úsalo para ti. Entonces, corazón, tienes que desplegar tus alas y volar como el ave fénix. Yo creo en ti. ¿Por qué tú no confías en ti? Eso es lo que yo te diría, ¿vale? Porque estas cartas, cariño, nos hablan de esto. Estas 2 cartas nos están hablando de esto, mi querido Escorpio. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, vamos a ver. La carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Vamos a continuar. Vamos a ver las características, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura bonus. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra y una persona de elemento aire. Hay una persona de elemento tierra que puede ser delgado o delgada y quizá no supera ni los 40 años, pero tú llevas el mensaje a tu terreno. Esta persona te va a hablar de un proyecto, pero es un proyecto nuevo, ¿vale? Entonces, siento que a lo mejor de repente tú vas a tener tus dudas, pero tiene buen augurio, cariño, porque tiene lo que es una moneda de oro muy grande, es esto. O estás coincidiendo con una persona posiblemente en el gimnasio o en un centro deportivo y te interesa mucho. La carta de la reina de espadas. Hay un personaje que está un poco resentido o resentida contigo. Esta persona está viajando actualmente o de repente por su trabajo tiene que viajar o está haciendo turismo. Le encanta vestirse de cuero también. Es una persona muy juvenil. Puede ser que no supera los 40 años, pero puede ser que sí también. Cabello largo, negro, tiene canas, cariño. Tiene canas. Actualmente con esta persona no hay contacto, comunicación cero, pero sin embargo te piensa, ¿vale? Siento que es muy mental y posiblemente por eso es muy orgulloso o orgullosa. La carta del as de oros. Te va a llegar lo que es un regalo o una sorpresa por mandato divino. O simplemente, mi querido Escorpio, se te devuelve algo relacionado con la economía, el dinero. O te llega un contrato también, ¿por qué no, cariño? O te devuelven algo relacionado con la parte material. Signos que pueden ser que está relacionado con este tema. Capricornio, Virgo y Tauro, me dicen. Pero es algo divino. Es como que Papá Dios pone los elementos a las personas adecuadas para que te pueda llegar ese regalo, cariño. Es algo divino que te llega. Vamos a ver. Suerte, es suerte. Es una semana también propicia si a lo mejor de repente te gusta apostar. También, ¿vale? Yo qué sé, loterías, juegos, etcétera, etcétera. Siempre con prudencia, ¿vale, Escorpio? Siempre con prudencia. No al extremo. Todo al extremo es malo. La carta del caballero de oros. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero también puede ser un Sagitario, elemento fuego. Hay una persona, cariño, que te deja en paz. Se va. Posiblemente renuncia a todo, pero se va esta persona. Esta persona, cariño, si a lo mejor tú con él o con ella has estado lo que es en un pleito legal por propiedades, dinero, etcétera, etcétera, esta persona se va, Escorpio, ¿vale? Te deja en paz. Puede ser Tauro, Virgo, Capricornio o un Sagitario. Alto o alta, o simplemente físicamente está muy bien. Es muy moreno de piel o muy morena, o es trigueño o trigueña.
Cabello corto, ondeado, crespo, cariño. Esta persona se va. Esta persona se ha dado cuenta, mi querido Escorpio, que necesita también su paz mental. Necesita tranquilidad, necesita armonía. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. La lectura bonus es para reflexionar, para meditar. La lectura bonus es para que encuentres tu camino. Es cierto que te hablo de otras cosas también, pero no está enfocado solamente en esto. Está enfocado para que tú levantes tus alas, cariño, y encuentres tu mundo. Es esto. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.